Bien, en esta sesión número 15 vamos a ver, una vez que ya establecimos cómo son los ejes cartesianos, cómo definir cuáles son los valores positivos y negativos tanto en los ejes X como en el eje Y, vamos a ver con respecto a la gráfica de las ecuaciones. Es decir, eh, el hecho de utilizar ecuaciones es bueno, para resolver un cierto problema en particular. Sin embargo, a veces es necesario tener una representación gráfica. Y justamente las gráficas es esto, es ilustrar cambios en las cantidades. De tal manera que se apoyan o nos apoyamos en ayudas visuales para revelar justamente el comportamiento de cantidades y ver esto de una manera más fácil, que se pueden apreciar de manera más fácil que tener una tabla, pues, por ejemplo, con valores en X, con valores en Y, etcétera, etcétera, pero que puede estar tener 20, 30, 40, 50 términos y pues la verdad a veces no dice mucho o no da a entender la idea y, y es por eso que, bueno, se recurre a una representación más gráfica. De tal forma que dos cantidades tienen una relación o se relacionan por medio de una ecuación o fórmula que contiene dos variables. Aquí vamos a estar viendo o vamos a aplicarnos a dos variables, es decir, tenemos el eje X y el eje Y. Para la parte de tres dimensiones, eso se verá más adelante. Y entonces, aquí lo que se va a ver es la manera de representar de manera geométrica alguna de estas ecuaciones, o sea, alguna de las tantas que hay, poder visualizarla, poder saber qué hacer justamente para poder realizar esta clase de gráficas, ¿no? Entonces, la gráfica, como estoy comentando, eh, puede utilizarse para descubrir propiedades de las cantidades que realmente o ciertamente no pueden ser tan evidentes, simplemente viendo una ecuación o leyendo una ecuación. De tal manera que, bueno, para empezar, se establece qué tipo de terminología se va a utilizar con respecto a las gráficas. Entonces, por un lado, tenemos cuando nos referimos a solución de una ecuación en X y Y, significa que teniendo un par ordenado de datos, es decir, A, B, bueno, se va a hacer con estos valores que el enunciado será verdadero si X es igual a y Y es igual a B. ¿A qué me refiero con esto? Vean, 2,3 es una solución de y cuadrada es igual a 5x menos 1. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo los valores eh, de x por el 2 y y por el 3, tengo que del lado izquierdo tengo 3 al cuadrado que es igual a 9. Y del lado derecho tengo 5 por 2 menos 1. 5 por 2 es 10, menos 1 es 9. De tal forma que estos valores ah, mantienen la igualdad, ¿sí? Y en lugar de tener valores simbólicos, que es básicamente lo que nos representa la y y la x, simbólicos, una vez que se dan valores ya fijos, se puede verificar si es una solución o no. Bueno, entonces, para cada solución de A, B de una cierta ecuación en X y Y, va a haber un punto A, B en el plano de coordenadas. De tal manera que el conjunto de estos puntos es lo que se denomina la gráfica de la ecuación. Entonces, para trazar la gráfica de una ecuación, se ilustran las características significativas justamente de esa gráfica en el plano de coordenadas. En casos muy simples, una gráfica se puede trazar pues a localizar solo algunos puntos. Para una ecuación complicada, localizar los puntos, eh, es decir, unos cuantos nada más, da a proporcionar muy poca información acerca de cómo es el comportamiento de la gráfica en general. De tal manera que para estos casos es utilizar métodos de cálculo o de gráficas de computadoras.
pues ustedes puedan pensar, bueno, a ver, me está diciendo que hay que graficar y de repente me dice que si es complicado, tengo que utilizar cálculo o gráficas de computadoras. Desafortunadamente, sí en algunos casos. O en ciertas situaciones en las cuales, por ejemplo, estamos hablando de eh, que tenemos una intersección entre dos parábolas o hipérbolas o elipsoides y que a su vez también están siendo cruzadas por una recta, etcétera, etcétera. Esto ya es mucho más complicado y que hacerlo, digamos algo así, a mano, cuesta trabajo. Es por eso que también se tienen ciertas herramientas. Herramientas como, alguna vez ya lo mencioné, se tiene Maple, se tiene MATLAB, se tiene matemática. eh, Inclusive, a veces hasta el mismo Excel les puede ayudar a realizar graficados. Entonces, pues a veces sí es necesario, dada la complejidad que se puede llegar a tener. Bien, veamos un ejemplo. Aquí se está pidiendo trazar la gráfica de la ecuación y es igual a 2x menos 1. Es decir, una gráfica de una ecuación lineal. ¿Lineal por qué? Porque tanto la y como la x están elevados al exponente 1. Bueno, entonces, como dice aquí, se hacen hallar los puntos de X y Y en un cierto plano, en el plano de coordenadas, más bien, no en un cierto, sino más bien en el plano de coordenadas que va a corresponder a las soluciones o que nos muestran las soluciones de la ecuación. De tal forma que, bueno, al principio o por principio de cuentas, es conveniente realizar una lista de coordenadas de varios puntos, ¿sí? Y ponerlos en una tabla donde para cada y, perdón, para cada x se va a obtener un valor para y a partir de la ecuación de y es igual a 2x menos 1. Es decir, yo voy a dar un valor en x, lo sustituyo en la ecuación y voy a obtener un valor correspondiente en y. De tal forma que, por ejemplo, si yo digo que x es igual a menos 3, lo sustituyo en la ecuación, menos 3 por 2 es menos 6, menos 1 es menos 7, es decir, que y es igual a menos 7. Cuando digo que x es igual a menos 2, bueno, tengo el valor de y es igual a menos 5 y así sucesivamente. Entonces, como pueden darse cuenta, se puede ver más o menos cómo se está comportando pues esta ecuación a partir de los valores en la tabla. Ahora bien, estos puntos de coordenadas parecieran estar en una recta. Y entonces, con esa idea, yo puedo graficar. Es decir, yo conozco los puntos que estuve sugiriendo, como pueden ver aquí, es decir, aquí está el menos 3 menos 7, menos 2 menos 5, menos 3 menos 1 menos 3, 0, menos 1, 1,1, 2,3, 3,5. Y si los 1, puedo dar cuenta, o sea, si empiezo a unirlos, estos puntos, me doy cuenta que sí, efectivamente es una recta, lo cual también confirma que esta función, al ser lineal, pues justamente gráficamente es eso, una línea. También por eso se le conoce como ecuaciones lineales, porque si yo grafico, voy a obtener una línea recta. Bien, entonces los puntos localizados no serían suficientes, por lo general, para ilustrar la gráfica de una ecuación. Sin embargo, para este caso en particular, uno puede estar razonablemente seguro, pues que justamente es esto, que la gráfica es una recta. Ahora bien, como pueden imaginarse, es imposible trazar toda la gráfica del ejemplo anterior, ya que se pueden asignar valores a x que son numéricamente tan grandes como se desee. Es decir, yo al valor de x puedo ir desde menos infinito hasta infinito y puedo pasar toda la bendita vida dando valores y graficando, ¿no? Y nunca voy a terminar. Pero bueno, en el caso de la gráfica de la figura anterior, se le conoce como gráfica de la ecuación o trazo de la gráfica. Son las dos formas que ustedes pueden también encontrarlo en la literatura. Y de manera general, el trazo de una gráfica debería ilustrar las características básicas, que las partes restantes, es decir, las que no se dibujaron, sean evidentes. Por ejemplo, para el caso de la gráfica anterior, el comportamiento final, y me refiero a la forma de la gráfica cuando X toma grandes valores positivos y negativos, es decir, la forma de los extremos derechos e izquierdos, pues resultan evidentes, ¿no? Insisto, es una recta.
Si una gráfica llegara a terminar en algún punto, como puede ser el caso para una semirrecta o segmento de recta, se coloca un punto en el punto extremo apropiado de la gráfica, es decir, yo lo indico. Como una observación general, si estas marcas en los ejes coordenados no tienen leyenda, es decir, si nos vamos en referencia con la figura anterior, entonces cada marca lo que indica pues es una unidad. Es decir, me voy a regresar tantito. Noten que aquí yo tengo mi eje X y mi eje Y. Noten que yo aquí tengo marcas espaciadas más o menos a la misma distancia. Yo no estoy indicando cuánto valen. Entonces, yo doy por hecho que entre cada una de ellas hay la distancia de 1. Es decir, que si yo tengo aquí el origen, que sé que es el punto 0,0, si me desplazo hacia la derecha va a ser una unidad. Si desplazo otra, sería 2 unidades. Y así sucesivamente. Si voy hacia arriba en el eje Y, es lo mismo. Del origen hacia arriba me voy una unidad. Si continúo, sería la segunda unidad, así sucesivamente. Para el caso de los valores negativos, si yo me desplazo hacia la izquierda del origen, voy a desplazar una unidad, solo que ahora los valores van a ser negativos, de acuerdo a lo que se comentó en la sesión anterior. Y hacia abajo, en el caso del eje Y, pues es justamente, me avanzo una distancia, pero con valor negativo. Entonces, eh, pues, queda claro esta parte de la marca. O sea, la marca, como en el caso de la figura anterior, pues representa una unidad, a menos de que explícitamente yo haya indicado que vale, por ejemplo, 2 o 3, etcétera, etcétera. Y ya en esos casos se tiene que expresar de manera directa cuánto vale. ¿Por qué? Porque sí afecta la manera en que se ve el resultado de la gráfica. Ahora bien, en este caso, en este ejemplo 2, se está pidiendo trazar la gráfica de esta ecuación. Y es igual a x cuadrada menos 3. Es decir, esta y es una ecuación cuadrática. ¿Y hay algún problema? No precisamente problema. Por principio de cuentas, lo que se hace es, nuevamente, sugerir ciertos valores de x y obtener el correspondiente valor en y. Noten que ahora, si yo comienzo con valores negativos en x, menos 3, menos 2, menos 1, después paso por el origen, es decir, establezco que x es 0 y a partir de ahí voy a mostrar valores positivos 1, 2 y 3. Noten que en el caso del valores en y, si yo doy el valor de menos 3, el valor correspondiente en y es 6. Si yo doy el valor de 3, el valor en y sería 6. Pueden darse cuenta que ahora ciertos valores sí se están repitiendo. Se repiten en el resultado final, es decir, en el resultado para el eje Y, pero no para el eje X. Entonces, valores más grandes del valor absoluto de X van a producir, obviamente, valores más grandes de Y. Es decir, por ejemplo, los puntos 4,13, 5,22 y 6,33 están en la gráfica, pero también el menos 4,13, el menos 5,22 y el menos 6,33. Como les mencioné, en este caso, al dar valores positivos o negativos de X, quitando, obviamente, el valor 0, voy a obtener el mismo resultado. De tal forma que yo al localizar los puntos dados en esta tabla, yo dibujo una curva, pero digámoslo así, es una curva suave, ¿sí? Una curva suave que pase por estos puntos, en orden de valores crecientes de X. Es decir, yo comienzo el valor de X de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y yo los identifico, insisto, ya los tengo en la tabla. Ahora me falta unirlos y noten que, insisto, si se utilizan curvas suaves, se obtiene esta parábola. ¿Hasta acá sí se va entendiendo? Sí, profe. Perfecto, gracias. Bien, entonces, la gráfica de este ejemplo 2, pues es una parábola y el eje Y es el eje de la parábola.
Un punto más bajo, es decir, 0,-3, es el vértice de la parábola y se dice que la parábola abre hacia arriba. Ahora, si invierto la gráfica, entonces la parábola abre hacia abajo y el vértice es el punto más alto en la gráfica. De manera general, la gráfica de cualquier ecuación de la forma y es igual a x cuadrada más c, con un valor de a distinto de 0, va a ser una parábola con un vértice localizado en 0, c, que abre hacia arriba siempre y cuando el valor de a sea positivo, es decir, estrictamente mayor que 0, o va a abrir hacia abajo si el valor de a es estrictamente menor que 0, es decir, negativo. Ahora bien, si el valor de c es igual a 0, obviamente la ecuación se va a reducir a y es igual a x cuadrada. Y entonces el vértice se encuentra localizado en el origen. Ahora bien, las parábolas también pueden abrirse hacia la derecha o a la izquierda o en otras direcciones. Es decir, no tienen que estar paralelas a alguno de los ejes necesariamente. Ok, entonces, bueno, encuentro también estas terminologías. Cuando yo me refiero a intersecciones con el eje X, esto significa que las coordenadas X son las coordenadas en X de puntos donde la gráfica justamente lo está cortando. Es decir, vean la interpretación gráfica. Cuando yo me refiero a intersecciones con el eje X, noten que, por ejemplo, esta curva cruza el eje A. Ahí tengo una intersección. Y cruza esta parte indicada en C, ¿sí? Lo está cortando. Es decir, que si yo hago y igual a 0 y despejo a x, voy a tener dos valores, a y c, los cuales me van a indicar las intersecciones justamente con el eje x. Ahora bien, cuando yo me refiero a intersecciones con el eje y o con eje y o con eje y, bien, a lo que me refiero son las coordenadas y de puntos donde la gráfica justamente va a estar cortando a este eje. Por ejemplo, en esta gráfica, noten que aquí tengo marcado con la letra B, ¿sí? En este punto es donde se realiza una intersección, es decir, está cruzando. Entonces, yo lo que hago ahora es hacer x igual a 0 y despejo y, de tal manera que B, en este caso, pues, va a ser la intersección con el eje Y. Entonces, una intersección con el eje X a veces se conoce como el cero de la gráfica de una ecuación o la raíz de una ecuación. ¿Sí? Son las dos formas también que se pueden encontrar o pueden ustedes encontrarlo en los textos. Ahora bien, cuando se usa un dispositivo de gráficas para hallar el cruce con el eje X, se dirá que se está usando una raíz funcional. Eso es a lo que me refiero cuando utilizan una computadora, una laptop o una calculadora que hace graficados. Veamos este ejemplo. Me piden encontrar las intersecciones con los ejes X y Y de esta gráfica. Y es igual a X cuadrada menos 3. Bueno, la gráfica está trazada en la figura del ejemplo anterior, es decir, en el ejemplo 2. Ahora bien, si yo quiero encontrar las intersecciones como de acuerdo a cómo se indican en la tabla anterior, hago primero busco las intersecciones con el eje X. Es decir, que yo comienzo con mi función y es igual a x cuadrada menos 3. Para encontrar intersecciones con el eje X, y debe de valer 0, de tal forma que 0 es igual a x cuadrada menos 3. Despejo x cuadrada, ¿sí? Paso el menos 3 del lado izquierdo y simplemente rearreglo la ecuación. Entonces tengo que x cuadrada es igual a 3. Bien, para obtener el valor de x, yo tengo que obtener la raíz cuadrada a ambos lados para no modificar la igualdad. De tal manera que ahora voy a tener que x es igual a más menos raíz cuadrada de 3. Y esto es aproximadamente igual a más menos 1.73. De tal manera que las intersecciones con el eje X van a ser menos 3 y raíz cuadrada de menos 3 y raíz cuadrada de 3. De tal forma que si yo grafico, ¿sí? Los puntos en los que se cruza esta gráfica,
la gráfica de la función cruza el eje X, va a ser en el punto menos raíz cuadrada de 3,0 y en raíz cuadrada de 3,0. Bien, ahora me piden también encontrar las intersecciones con el eje Y. Ok, ¿esto qué significa? Que yo tengo que hacer que X sea igual a 0. Y es lo que hago, sustituyo el valor de X por 0. Entonces tengo que Y es igual a 0 menos 3. Y por lo tanto, la intersección va a ser solamente en un punto y va a ser cuando Y sea igual a 3, a menos 3. De tal forma que, como dice aquí, la intersección con el eje Y es en este punto, menos 3, y el punto en la que la gráfica va a cruzar el eje Y es en 0, menos 3. Bien, pero no son la única tipo de gráficas, tenemos varias. Es decir, que la gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Gráficamente, cuando yo digo eso, es esta gráfica que se tiene aquí. Pueden ver que en este caso, valores distintos de X van a dar mismos valores en Y. Es decir, que la sustitución de menos X por X va a llevar a la misma ecuación. ¿Y eso cuando sucede? Por ejemplo, cuando se tienen ecuaciones cuadráticas, es decir, Y es igual a X cuadrada menos 3, como en este ejemplo en particular. Ahora bien, también puedo tener gráficas simétricas con respecto al eje X. Bien, entonces la sustitución de menos Y por Y va a llevar a la misma ecuación. ¿Esto qué significa? Noten en este ejemplo que X es igual a Y cuadrada. Cualquiera de los dos valores que yo dé en Y, sea positivo o negativo, me va a dar un resultado en X. Noten que en comparación con el ejemplo, el de Y es igual a X cuadrado menos 3, pues simplemente nada más cambia el eje donde se pueden repetir los valores o dar el mismo valor. Ahora bien, tenemos una tercera opción, que es la gráfica es simétrica con respecto al origen. Es decir, que la sustitución simultánea de menos X por X y de menos Y por Y nos va a llevar a la misma ecuación. Y es, por ejemplo, este caso de esta última gráfica que 4Y es igual a X al cubo o X cúbica. Y es, bueno, en este caso es cuando se tiene justamente una simetría, pero con respecto al origen. Bien, veamos esta ecuación, este ejemplo. Aquí se pide trazar la gráfica de la ecuación y cuadrada es igual a x. Bien, entonces, ahí debe decir sustitución, ahí dice sustitución, pero bueno, como la sustitución de menos y por y no va a cambiar la ecuación, entonces la gráfica es simétrica con respecto al eje x. De tal forma que si el punto x, y va a estar en la gráfica, entonces el punto x, menos y también está en la gráfica. De tal manera que es suficiente hallar puntos con coordenadas y no negativas y luego lo que se hace es reflejarlas por el eje x. De tal manera que la ecuación y cuadrada es igual a x es equivalente a tener que y es igual a más menos la raíz cuadrada de x. Entonces, las coordenadas y de puntos arriba del eje x, es decir, cuando y es positiva, van a estar dadas por y es igual a la raíz cuadrada de x. Y las coordenadas y de puntos abajo del eje x, ¿esto qué significa? Que y es negativo, van a estar dadas por y es igual a menos la raíz cuadrada de x. Entonces, algunos puntos sobre la gráfica se van a mostrar en esta tabla y en la siguiente figura. Se va a mostrar el trazo. Vea que, por ejemplo, cuando x es igual a 0, y es igual a 0. Aquí no dice mucho. Cuando x es igual a 1, y es igual a 1. Nuevamente, no dice mucho. Sin embargo, vea, cuando x es igual a 2, y va a ser igual a raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente 1, es 1.4. Cuando x es igual a 3, va a ser igual a raíz cuadrada de 3, que es aproximadamente igual a 1.7. Para el caso que x sea igual a 4, y va a valer 2
Y cuando x sea igual a 9, y va a valer 3. Recuerden, aquí solamente se están tomando los valores positivos para después reflejarlos en el lado negativo. Ok, y entonces se tendría una gráfica como la que ustedes están viendo. Noten que aquí se marcaron 4 puntos, que son los puntos que corresponden a 1,1, 2, raíz cuadrada de 2, 3, raíz cuadrada de 3 y 4,2. Es decir, yo solamente estuve obteniendo los valores con respecto a valores de y positivos o valores de x positivos, y lo que yo obtuve lo reflejo para el lado negativo, porque yo ya sé hacia dónde, hacia qué lado se refleja o a qué eje es paralelo. En este caso es paralelo al eje X. Bueno, entonces veamos otro ejemplo. Aquí me piden trazar la gráfica de la ecuación 4y es igual a x al cubo. Interesante. Bien, si hago la sustitución simultánea de menos x por x y de menos y por y, entonces 4 por menos y va a ser igual a menos x elevado al cubo, o eh, lo que es equivalente que menos 4 por y es igual a menos x al cubo. Si yo multiplico a ambos lados de esta igualdad por menos 1, puedo ver que la última ecuación tiene las mismas soluciones que la ecuación 4y es igual a x al cuadrado. De tal manera que la gráfica es simétrica respecto al origen y el punto x, y va a estar en la gráfica. Y por lo tanto, el punto menos x, menos y también está en la gráfica. Bien, aquí hay una tabla con algunas coordenadas de algunos puntos que están en la gráfica. Noten que nuevamente yo estoy utilizando valores positivos, pero nuevamente yo puedo pasarlo a establecer que también son los valores negativos de x y me va a dar el mismo resultado, o me pudieran dar el mismo resultado en y. ¿Será cierto o no será cierto? Bueno, vamos a ver esto. Cuando x es 0, y vale 0. Cuando x vale un medio, y vale un 32avo. Cuando x vale 1, y es igual a 1 sobre 4. Cuando x es 3 sobre 2, y es igual a 27 sobre 32. Cuando x es igual a 2, y es igual a 2. Y cuando vale x 5 medios, y vale 125 sobre 32. Y entonces yo puedo graficar y darme una idea de cómo es esta gráfica. Al ser x al cubo, noten, cuando yo tengo que una x está elevado a la primera potencia, es una línea recta. Cuando yo tengo una función que está elevada al cuadrado, que x está elevada al cuadrado, ¿qué tengo? Tengo una parábola. Cuando yo tengo y al cubo, entonces tengo este tipo de gráficas, ¿sí? O sea, se pueden dar cuenta de que pueden identificar desde cómo está establecida la gráfica, qué tipo, perdón, con la ecuación correspondiente, ustedes pueden establecer qué tipo de gráfica va a tener como resultado. Ahora bien, esto lleva o nos lleva a, a, a mostrarles la ecuación estándar de una circunferencia con un cierto centro, h, k, y un cierto radio r. La ecuación estándar de cualquier circunferencia va a estar dada de esta forma. X menos h, todo esto al cuadrado, más y menos k elevado al cuadrado va a ser igual a r al cuadrado. Bien, y si yo aquí les muestro una interpretación justamente de lo que significa esta ecuación. Es decir, yo aquí tengo un centro que va a tener coordenadas h, k. De ahí voy a tener un radio de longitud r y un punto que está sobre justamente la circunferencia, localizado en x, y. De tal manera que, bueno, aquí ya tengo la ecuación estándar y como a partir de esa ecuación estándar, pues bueno, puedo obtener puedo obtener la gráfica correspondiente. Ahora bien, si yo digo que h es igual a 0 y k es igual a 0, entonces la ecuación se reduce de esta forma. X cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrado, que es la ecuación de una circunferencia de radio r, pero con centro en el origen. Ahora bien, si yo establezco el valor de r como 1,
A la gráfica resultante le llamo la circunferencia unitaria, y es esto. Veamos este ejemplo. Me piden encontrar una ecuación de la circunferencia que tiene su centro localizado en el punto menos 2,3 y contiene al punto D localizado en 4,5. ¿Qué significa esto? Aquí está el centro que me acaban de proporcionar, y aquí está el punto que está sobre esta circunferencia. Entonces, ¿qué resulta? Bien, como D, ese punto D está en la circunferencia, el radio es la distancia entre el centro y este punto D. De tal manera que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 más 2 al cuadrado más 5 menos 3, esto elevado al cuadrado. Es decir, el punto final menos el punto inicial al cuadrado más punto final menos punto inicial en X primero y después en Y. Y entonces lo que tengo es raíz cuadrada de 36 más 40, que es igual a raíz cuadrada de 40. Entonces, utilizando la ecuación estándar de la circunferencia, dando el valor de h igual a menos 2 y el valor de k igual a 3, y yo ya obtuve el valor del radio, que es raíz cuadrada de 40, obtengo esto. X más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado va a ser igual a 40. Si elevo, si se elevan al cuadrado los términos, es decir, si se desarrollan estos términos, es que x-2 al cuadrado y menos 3 al cuadrado, y si simplifico esta última ecuación, la puedo yo reescribir de esta manera. X cuadrada más y cuadrada más 4x menos 6y menos 27 es igual a 0. Y ya es la fórmula, pues, general. Ahora bien, una recta tangente a una circunferencia es una recta que contiene exactamente un punto de la circunferencia. Entonces, toda circunferencia va a tener 4 puntos de tangencia que se asocian con rectas horizontales y verticales. De tal manera que es bastante útil localizar estos puntos cuando ustedes realizan el trazo de la gráfica de la circunferencia. Y algunas aplicaciones requieren justamente trabajar con solo la mitad de la circunferencia, es decir, una semicircunferencia. Veamos este ejemplo. Me pide encontrar el centro y radio de la circunferencia con esta ecuación. 3x cuadrada más 3y cuadrada menos 12x más 18y es igual a 9. Bien, entonces, como es más fácil completar el cuadrado si los coeficientes de x cuadrada y y cuadrada sean igual a 1, lo que hago es dividir todo entre 3. De tal manera que obtengo lo siguiente. X cuadrada más y cuadrada menos 4x más 6y es igual a 3. Ahora bien, reescribo la ecuación, ¿sí? Pero aquí van a ver que tengo un guión bajo porque hay espacios. Me falta determinar esos números para poder completar estos cuadrados, pero no importa. Nuevamente, recuerden, tengo que hacer a ambos lados sumar los números correspondientes para evitar modificar la igualdad. Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es completar los cuadrados de las expresiones dentro del paréntesis. Y entonces, ¿qué hago? Para completar el cuadrado para una expresión de la forma x cuadrada más ax, lo que hago es sumar el cuadrado de la mitad del coeficiente de x, es decir, a cuadrada sobre 2 al cuadrado, a ambos lados de la ecuación. Y lo mismo se hace para y cuadrada más b por y. Lo que hago es sumar b sobre 2 al cuadrado a ambos lados. Para este ejemplo en particular, tengo que a es igual a menos 4 y b es igual a 6. De tal manera que a es igual a menos 4, la divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Es decir, menos 2 elevado al cuadrado es 4. Y b sobre 2 elevado al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, que es igual a 9. Bien, y entonces estos valores que acabo de obtener los agrego y ya puedo completar justamente estos términos al cuadrado. Es decir, que yo al completar aquí, al sumar 4 en esta parte, sumar 9 en esta parte, obviamente del lado derecho sumo más 4 más 9, voy a decir que esto lo simplifico a decir x menos 2 lo elevo al cuadrado más y más 3 elevado al cuadrado es igual a 16. Y entonces, comparando la última ecuación con la ecuación estándar de una circunferencia, se puede ver que h es igual a 2, k es igual a menos 3, y se concluye que la circunferencia va a tener centro localizado en 2, menos 3, y el radio es raíz cuadrada de 16, que es igual a 4.
Bien, entonces, el dibujo de esta circunferencia, pues es lo que les estoy mostrando aquí. Aquí está el punto central, el centro de la circunferencia, y noten que aquí están las tangentes correspondientes. Es decir, yo dibujé las tangentes correspondientes, las que son paralelas al eje X, las que son paralelas al eje Y, y los puntos correspondientes. Ahora bien, en este ejemplo me están pidiendo encontrar las ecuaciones para la mitad superior, mitad inferior, mitad derecha y mitad izquierda de esta circunferencia. X cuadrada más Y cuadrada es igual a 81. Bien, entonces la gráfica de X cuadrada más Y cuadrada es igual a 81 es una circunferencia de radio 9, como ya se habrán dado cuenta. Es decir, es 81, le saco raíz cuadrada y es 9. Bien, Profe, entonces, mande. queda menos de un minuto en la reunión. Muy bien. Entonces, la gráfica de la ecuación que tengo de X cuadrada más Y cuadrada es igual a 81. Bien, como estaba mencionando, es una circunferencia que tiene radio 9 y el centro es en el origen. Y pueden darse cuenta que yo, al estar en el centro, si me desplazo sobre los ejes correspondientes y le doy la distancia también correspondiente, es decir, en X me desplazo hacia la derecha 9 posiciones, a la izquierda me desplazo 9 posiciones, hacia arriba 9 posiciones y hacia abajo 9 posiciones, bueno, pues no es necesario tener más puntos. Sé que esta es una circunferencia. Ok, ¿qué hago entonces con esta información? Bueno, una vez que se definió eso, yo puedo, para poder obtener las mitades superior e inferior, lo que hago es despejar y en términos de x. ¿Esto qué significa? Que del x cuadrada más y cuadrada es igual a 81. Yo voy a dejar únicamente del lado izquierdo a y cuadrada, de tal manera que tengo y cuadrada es igual a 81 menos x cuadrada. Para obtener el valor de y, bueno, a ambos lados de esta ecuación obtengo la raíz cuadrada, de tal forma que del lado izquierdo voy a tener y del lado derecho voy a tener que es igual a más menos la raíz cuadrada de 81 menos x cuadrada. Ahora bien, aquí hay algo importante e interesante, que la raíz cuadrada de 81 menos x cuadrada debe ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Porque hasta el momento se ha dejado muy claro que los valores de una raíz cuadrada siempre deben de ser positivos, mínimamente 0, y a partir de ahí positivos. Y entonces justamente lo que estoy estableciendo en esta parte, que la raíz cuadrada de 81 menos x cuadrada pues debe ser mayor o igual a 0. Y entonces se puede deducir que la mitad superior de la circunferencia va a tener la ecuación y es igual a raíz cuadrada de 81 menos x cuadrada, es decir, que la y es positiva, y la mitad inferior va a estar dada por y es igual a menos la raíz cuadrada de 81 menos x cuadrada. Es decir, que el valor de x es negativo, que en la figura, para la mitad superior va a estar en la figura A y la mitad inferior va a estar mostrada en la figura B, que es esta. Esta es la mitad superior, noten, y esta es la mitad inferior. Noten que aquí está definido el valor a qué se refiere la mitad superior, es decir, y es igual a la raíz cuadrada de 81 menos x cuadrada. Y aquí está la gráfica de la parte inferior y cuál es su ecuación correspondiente. Y es igual a menos la raíz cuadrada de 81 menos x cuadrada. Entonces, para hallar las soluciones de las mitades derecha e izquierda de la ecuación x cuadrada más y cuadrada es igual a 81, ahora lo que tengo que hacer es despejar x en términos de y. ¿Y qué es lo que obtengo? Que x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 81 menos y cuadrada. Noten que la condición que se había establecido anteriormente, es decir, con respecto a x, recuerdan que la raíz cuadrada de 81 menos x cuadrada debe ser mayor o igual a 0. Bueno, para el caso de 81 menos y cuadrada, todo esto en una raíz cuadrada, también se debe hacer lo mismo, es decir, debe ser mayor o igual a 0. De tal manera que yo puedo deducir que la mitad derecha
de la circunferencia tiene la ecuación x es igual a raíz cuadrada de 81 menos y cuadrada. Esto que significa que x es positiva. En la figura está indicada por el inciso C. Y la mitad izquierda va a estar dada por la ecuación de que x es igual a menos la raíz cuadrada de 81 menos y cuadrada. Esto que significa que x es negativa. Y en la gráfica que les voy a mostrar, pues es la figura D. Es decir, esta es, ahora sí. En este caso es la mitad derecha es esta. X es igual a raíz cuadrada de 81 menos y cuadrada. Y la mitad izquierda es x es igual a menos raíz cuadrada de 81 menos y cuadrada, ¿sí? Entonces noten que por medio de ecuaciones se pueden obtener los valores correspondientes. Solamente hay que saber o tener la idea de qué se está buscando, ¿sí? Y en el caso, cuando se esté obteniendo raíces cuadradas a ambos lados, habrá que ver que si no se reducen, es decir, si tengo un término al cuadrado, x cuadrada, por ejemplo, le obtengo raíz cuadrada, pues bueno, queda el valor de x. Sin embargo, lo que esté del otro lado de la igualdad, le va a ser forzosamente utilizar el más menos raíz cuadrada de algo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe, todo bien. No, profe. No, profe, todo bien, gracias. Todo bien, profe, gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias a ustedes. Bien, voy a parar la grabación, permítame. Bueno, pues bueno, solamente me queda pues desearles una bonita tarde. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, luego. profe. Buena tarde. Profe, buenas tardes. Vamos, Gracias, profe. Hasta luego. con gusto, con cuidado, nos vemos.